en este encuentro nos proponemos reflexionar no tanto en el desafío de hoy, sino el desafío que tienen las organizaciones en los próximos meses, en relación a cómo movilizar recursos y cómo desarrollar acciones que permitan generar los fondos necesarios para cumplir con los planes que tienen todas las organizaciones. Y para eso hemos convocado a un panel que pensamos que es de lujo, que va a estar moderado por Fernando Friedman, que es profesor en nuestro posgrado y es consultor en fundraising estratégico, a quien le cedo la palabra en un instante. Durante el encuentro y en el desarrollo del panel, cada uno de los expositores compartirá algunas reflexiones. Ya nos plantearon cómo manejar las preguntas, que son muy bienvenidas, y finalmente, al final del panel, al final del webinar, vamos a dejar abierto el chat para que todos puedan compartir información, preguntas, recursos, y esto al menos es una pequeña forma en la cual podemos capitalizar esta oportunidad que nos brinda la virtualidad para generar este tipo de intercambios. Así que si tienen cosas para compartir, bienvenido la posibilidad de hacerlo en el chat posterior. Fernando, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como les decía Gabriel, la intención es poder compartir una presentación en donde vamos a tener algunos expositores claramente con mucha experiencia y con mucho desarrollo en materia del financiamiento de las organizaciones sociales. El panel va a estar integrado por María Lagos, que es la presidente de AEDROS y es la responsable de recaudación de fondos de Cáritas, por Roberto Álvarez Roldán, que es miembro activo de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y por Martín Jiménez Rébora, que es el responsable de movilización de recursos de UNICEF Argentina. Mi intención es, en principio, hacer una presentación de algunas percepciones de qué es lo que está pasando hoy en el entorno, qué es lo que visualizo que está sucediendo con las organizaciones y algunas perspectivas de lo que podemos imaginar. Luego, la intención es poder tener la presentación de estos panelistas de lujo y a partir de ahí vamos a ir a un espacio de preguntas y respuestas en donde, como bien les presentaban los organizadores, la intención es que nos puedan vertir sus comentarios y vamos a hacer estas preguntas a viva voz y a escuchar la reflexión de todos los presentadores. En principio yo quería partir de contarles una breve historia. No sé si alguno escuchó hablar de un jugador de béisbol que era muy famoso que se llamaba Yogi Berra. Es un jugador que nació en 1925 y falleció hace apenas 5 años atrás. Pero él era famoso no solo por ser un buen jugador y ser uno de los most valuable players, el MVP del béisbol, sino también por inventar frases. Y entonces, este señor al cual llamaban Yogi, una de las frases que inventó es: el futuro no es lo que solía ser. Y en realidad quiero tomar esta lógica que es: la verdad es que el futuro no es lo que creíamos que iba a ser. Y la verdad es que tampoco el presente. Todo lo que imaginamos que iba a suceder y todos los planes que habíamos desarrollado en el marco de nuestras organizaciones, de repente se evaporaron. Ahora, esto no implica no seguir planificando. Estamos aún más que nunca obligados a planificar en estas condiciones en donde claramente sabemos que lo que va a venir tiene un alto grado de incertidumbre. Y lo que
ha sucedido hasta ahora es que obviamente la pandemia ha sacudido al mundo, ha sacudido nuestras economías a nivel personal, la situación de las personas y sin lugar a dudas también ha sacudido la recaudación de fondos, no solo cómo funcionan las organizaciones, sino también el cómo recaudan. Y escuché a algunos colegas, a algunos profesionales que hablaban de se parece a un terremoto, se parece a un tsunami, se parece a la crisis de 2001-2002. Mi percepción es que es distinto a todo eso. Y por algunos motivos muy particulares. El terremoto era en un momento determinado y después de eso veíamos cómo íbamos a seguir. En el caso del tsunami es similar. Ahora, en la crisis de 2001, del 2002, lo que nos pasó fue que claramente impactó en muchos de nosotros en la Argentina, pero no necesariamente en el afuera, con lo cual teníamos algunos otros medios a los que podíamos recurrir. Mi sensación en términos del impacto en el financiamiento de las organizaciones, creo que la pandemia es realmente diferente. Ni tampoco sabemos, en este marco, cuánto tiempo va a seguir este impacto. Pero hay algunas pocas cosas que sí sabemos y son algunas de las que quisiera compartir con ustedes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosas sí sabemos? Número uno, que hay algunas técnicas que veníamos usando de manera recurrente que están en pausa, por lo menos. Número uno, las organizaciones generaban financiamiento a través de eventos y hoy ya no los podemos imaginar de esa forma. Solo tal vez lo podemos imaginar eventualmente online y en algunos casos y con menos capacidad de impacto. El face-to-face, esto que veíamos a los chicos a la salida del subte solicitando fondos, hoy no están en funcionamiento, ni tampoco sabemos por cuánto tiempo más. Por cuánto tiempo no vamos a imaginar que algún facer se anime a abordarnos a la salida de un subte o caminando por la calle, ni en cuánto tiempo más vamos a detenernos para hablar con alguno de ellos. También algunas cosas, Marta, no sé si hay alguien que se llama Marta que hace ruido y no está muteado. ¿Qué otras cosas sabemos? Que la solicitación face-to-face, que era algo muy habitual y que queríamos reunirnos con la persona, también está en pausa. Hoy no sabemos cuándo la vamos a volver a hacer y ahora pasó a ser más el Zoom to Zoom. ¿Qué otras cosas también sabemos? Hoy que no necesariamente todas las organizaciones están siendo las que recaudan fondos. Es más aún, en los últimos meses lo que vimos es que un grupo de empresarios tomó la iniciativa y recaudó fondos para Seamos Uno. Y seguramente la mayoría de las organizaciones sociales no formó parte de esa iniciativa. Es decir, que también sabemos que hay iniciativas que pasan por fuera de las organizaciones sociales y que al mismo tiempo también recaudan fondos. Y sabemos también un par de cosas más, que es, número uno, en la medida que la misión haya estado alineada con la pandemia, es decir, que lo que la organización hace tenía algún grado de relacionamiento con la pandemia en materia ya sea de salud o de ayuda humanitaria, los niveles de respuesta originales fueron mucho más altos. Y en este punto, la otra cuestión que sí sabemos es que si bien hubo un fuerte nivel de respuesta en los primeros momentos, con el tiempo, el ánimo, el entusiasmo de la gente en términos de la donación ha ido decayendo, especialmente si nos estamos imaginando, nos estamos focalizando en todo lo que hace a materia de salud y en gran medida también en materia humanitaria. Y en esto también tenemos aprendizajes, algunos pocos aprendizajes que quiero compartir. El primero de ellos es los pequeños donantes generando recursos de manera regulares no se caen. Lo que
ha sucedido es que muchas de las organizaciones que generan fondos a partir de pequeños donantes no han visto drásticamente disminuido el financiamiento por caída de estos donantes pequeños. Lo que también aprendimos es que nuestro caso debe readaptarse. Ya no alcanza con contar la historia que contábamos hasta febrero. Hoy no sirve, hoy no motiva, hoy no genera recursos. También sabemos que más que nunca tenemos que pensar en diversificar recursos, en tener fondos anticíclicos, esto que hablamos tantas veces de en qué medida me estoy preparando para lo que va a venir. Y sabemos que empieza a funcionar esto del dime cómo te financias y te diré también qué futuro vas a tener. Cuanto más diversificados sean tus fuentes de financiamiento, más potencialidad vas a tener en materia del futuro. Y eso nos va a implicar en las organizaciones el diseñar estrategias en línea con los escenarios que estamos imaginando. Y acá seguramente cada uno de nosotros tenemos distintas ideas de cómo van a ser estos escenarios futuros. ¿Cuáles van a ser aquellos que vamos a construir? Pero lo que nos sucede en las organizaciones sociales es que esos escenarios, a diferencia de lo que hacemos a nivel de nuestra propia economía, deben ser escenarios consensuados, o escenarios en los que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que estamos imaginando y en función de eso generar algún financiamiento de largo plazo. Y es probable que las organizaciones hoy deban empezar a pensar, entre otras cosas, si necesito seguir dando esos servicios, si esos mismos servicios que venía imaginando son válidos de manera única o que lo hagamos solos o que tengamos que aliarnos con otras organizaciones. Y ya para ir terminando y dar el paso a mis colegas, lo que quiero hacer es una percepción de lo que va a venir de acá en adelante. Y acá trato de sacar la bola de cristal, recurro a mis antepasados gitanos, si es que tengo alguno, y lo que empiezo a percibir son 2 o 3 elementos que yo tendría en cuenta a la hora de diseñar este plan de financiamiento. Número 1, creo que vamos a esperar un repliegue del financiamiento por parte de las empresas, en donde sí van a estar activas para cuestiones específicamente vinculadas a la ayuda humanitaria, pero no sé para cuántas otras causas con las que venían apoyándonos en años previos. Número 2, también vamos a ver un repliegue del Estado, al menos en todo lo que no hace a la ayuda a organizaciones barriales, en lo que hace a ayuda humanitaria. En el resto de las cuestiones tengo dudas sobre la presencia del Estado como financiador, por ejemplo, de ámbitos tales como la cultura, que había estado muy activo en años previos. También creo que la cooperación internacional va a tener algún tipo de impacto de manera negativa, primero porque hay muchas necesidades en todo el mundo y no necesariamente nosotros en la Argentina vamos a estar en la locomotora de esta situación. Pero sí creo, y acá tenemos, a mi entender, gran parte de las oportunidades en crecer en todo lo que hace a individuos, en los pequeños que van a seguir siendo activos a lo largo del tiempo, en los grandes donantes con los que siempre podemos contar si es que generamos un grado de fidelización muy alto. Y la pregunta va a ser, ¿qué nos animamos a probar? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Y acá solo para cerrar, como dice la Biblia en el Eclesiastés, si esperamos que las condiciones sean ideales, seguramente no vamos a hacer nada, y me parece que hoy, aún en estas condiciones, es cuando más tenemos que planificar y cuando más tenemos que salir a la cancha. La invito ahora a María Lagos, presidente de AEDROS, a que nos cuente qué es lo que está viendo, qué es lo que está percibiendo y cómo ve que las organizaciones se están moviendo en esta situación.
Bueno, muchas gracias Fernando. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a compartirles un poquito qué es lo que vemos en Aedros, entre nuestros socios, entre nuestros colegas, de lo que está pasando en el sector social, pero sobre todo en el tema de fundraising. Nosotros nos pasó al principio de la cuarentena que vimos que había mucha gente, digamos, por así decirlo, deprimida, digamos, fundraisers deprimidos que no sabían para dónde correr, y empezamos a organizar un ciclo que se llama Conversaciones para Fundraisers que no bajan los brazos, que justamente lo que buscaba era ver de qué manera, bueno, primero una fue más de compartir en dónde estábamos parados, qué nos estaba sucediendo, tanto en lo emocional como en lo laboral, y hacia dónde dirigirnos en esta situación tan extraña y nueva que nunca nos había pasado. Algunas cosas que me parece que estaba bueno resaltar de eso fue que era necesario seguir recaudando, que era necesario ver qué mensaje estábamos dando como cada una de las organizaciones y cómo teníamos que adaptarnos a este contexto, escuchar a nuestros donantes, porque ellos también estaban pasando por una situación igual a la nuestra, claramente todos estábamos encerrados en nuestras casas, y seguir capacitándonos. Los siguientes dos ya tomaron técnicas en particular que están muy afectadas hoy por el tema de la pandemia. Una fue, como dijo Fernando, el face to face o el diálogo directo. Los jóvenes en la calle pidiéndonos donaciones, que ya no los vamos a ver por un tiempo. Hay que ver cómo se reconvierte eso. Y la otra, el tema de las alianzas con empresas, que también, como dijo, iniciativas como Seamos Uno, que favorecieron a unas pocas organizaciones, la realidad es que también generaron un problema para otras. Y lo digo estando dentro de una de las favorecidas, porque Cáritas es una de las que recibe las cajas de alimentos. La verdad es que nos cuesta a nosotros también poder ponernos en ese lugar, ¿no? Lo que sí vimos de estos tres webinarios es que la gente necesitaba un espacio de charla, de escucha, de compartir, y bueno, y así fue que también tomamos de vuelta también reuniones de socios, que también tuvieron mucha más llegada. Otro tema interesante fue que llegamos mucho al interior del país y incluso se sumaron hermanos latinoamericanos en nuestras capacitaciones, y Aedros, como organización, que también es una organización de la sociedad civil, se encontraba en un momento de cambios, de nueva planificación, con bastantes cambios, que de golpe no podíamos hacer absolutamente nada. Nuestras capacitaciones siempre son presenciales, siempre nos enfocamos en lo presencial, y de golpe todo lo que habíamos pensado había que rediseñarlo. ¿Pero qué nos pasó? Lo vimos como una oportunidad. Lo vimos como una oportunidad como asociación porque nos dimos cuenta de que podíamos tener mucha más convocatoria, llegar a la gente del interior, a gente de Latinoamérica, generamos leads, empezamos a llamarlos. Hoy aumentamos ya nuestra base de socios en un 17% en menos de 3 meses, con lo cual dijimos, no todo está perdido. Y dijimos que no podíamos bajar los brazos. Al contrario, les diría que este contexto como asociación de profesionales que nos dedicamos al fundraising nos desafió. Y acá me gustaría, como fundraiser y como colega de fundraisers, yo creo que hay una cosa que nos caracteriza, que es el tema de la tolerancia a la frustración, o dicho en positivo, la resiliencia que solemos tener. Muchas veces cuando vamos a pedir una donación, muchas veces nos van a decir que no, tenemos que seguir adelante, tenemos que poner la mejor cara y seguir. ¿Eso qué pasa? Nos dimos cuenta que los fundraisers, como los argentinos estamos acostumbrados a adaptarnos al contexto, bueno, los fundraisers más todavía. Los fundraisers tenemos la posibilidad y la capacidad para adaptarnos rápidamente. Y esto nos mueve nos apasiona nuestra causa, amamos nuestra causa, y eso es lo que nos sigue
motivando a seguir adelante. Otra cosa que sí quiero remarcar es que en general los argentinos no tenemos cultura de la donación. El argentino no suele ser una persona que dona mensualmente a una organización, son pocos, se sabe que son pocos, hay estudios que hablan de más o menos un 13% de la población, pero sí somos solidarios en momentos de crisis o de emergencias. O esta vez, en general, la gente que hace, sale a hacer voluntariados, sale a hacer, bueno, donaciones. En este momento, el voluntariado en muchos casos está complicado por una cuestión de aislamiento. Algunas personas que sí, que no están en riesgo, han salido a hacer voluntariados, pero sí vimos, entonces, que hay mayor permeabilidad a la donación, sobre todo de las causas que tienen algún vínculo con la pandemia, ¿no? Ya sea en el eje sanitario, en el eje alimentario. Pero también eso impacta en otras organizaciones. Lo consultaba, hablaba con una colega de un call center y me decía, los primeros días no pudimos trabajar porque tuvimos que hacer la adaptación y la migración a que los chicos, a los que los operadores pueden trabajar de su casa. Pero después de eso, retomamos los niveles normales, independientemente de cuál fuera la causa para la que estábamos pidiendo dinero. Sí, por ahí hubo que adaptar mensajes, pero se puede. Entonces, como primer mensaje, las organizaciones que tienen estrategias de desarrollo de recursos sólidas y maduras siguen recaudando. Algunas, independientemente de cuál sea la causa. Claramente algunas vieron mermados sus ingresos, sobre todo si se dependían mucho de empresas o si dependían mucho del face-to-face, pero en otros sentidos sí siguen recaudando. Voy a compartirles un breve análisis de las fuentes de financiamiento y de las técnicas más comunes que se usan en el sector para ver cuáles están funcionando y cuáles no, para que cada uno pueda después, si quiere, tomarlo o dejarlo. Pero esto es lo que estamos viendo nosotros en varias organizaciones. La técnica que más afectada se vio claramente es el tema del diálogo directo face-to-face, como ya hablamos. Hubo organizaciones que trataron de reconvertirlos en telemarketers, video telemarketers que hacen lo que estamos haciendo nosotros por Zoom, pero en captación. Es bastante complejo, les digo. Después community managers hicieron varias cosas, intentos de poder seguir dándoles trabajo a esos chicos, esos jóvenes, y ver de qué manera seguir recaudando. Claramente es la técnica que está más perjudicada. De una organización internacional que está en crecimiento en Argentina me decían, pasamos de conseguir 700 donantes mensuales a conseguir 200. Eso ya habla de un impacto. El phaser comunica con el cuerpo, más que con la palabra. Entonces, y el contacto visual no lo tiene. Por ahí por Zoom un poquito más, pero le cuesta más. La técnica que se mantuvo más estable es el telemarketing. ¿Por qué? Esto que les decía. Hubo un tiempo de adaptación de los sistemas, de que los operadores puedan llamar desde sus casas, pero sigue conservando los resultados más o menos similares a lo que venía haciendo. El canal que sí creció mucho es el digital. Muchas organizaciones volcaron su inversión en digital. Me acuerdo hace cosa de 2 años, Martín Jiménez Rebora, que después me va a hablar, me comentó, en digital hoy no da, pero hay que tenerlo para el día de mañana cuando dé. Bueno, hoy es el día de mañana. Llegó el día de mañana en el que teníamos que estar listos para tener campañas de digital. Claramente las organizaciones que lo vienen haciendo desde más tiempo tienen ya un terreno ganado y una mayor experiencia. Pero muchas de las pequeñas también, es mucho más económico para invertir, están logrando resultados. No les digo que tengan el mismo resultado que otras técnicas, pero funciona. Tiene la contra de que muchas veces las donaciones son por única vez. Entonces eso genera sus problemas porque les diría que un 90% son por única vez, sobre todo en contextos de emergencia, y el 10%
son donaciones mensuales, recurrentes. Acá se trabaja mucho el tema del mensaje, de las imágenes, de cómo, qué es lo que queremos transmitir. Y es un canal muy bueno el digital, no solamente en redes, sino en mails, etcétera, para fidelizar y para comunicar. Las organizaciones que dependen de empresas, sí, están complicadas, pueden haber visto sus ingresos disminuidos. Las empresas, por ejemplo, las pymes, en Argentina hoy están en una situación complicada, salvo algunas. ¿A dónde aprieto para poner el coso? ¿Aprieto? Pues, eso, gracias. ¿Qué más? El tema, las organizaciones que sí trabajan en temas, ya sea sanitarios, por ejemplo, Cruz Roja, COAS, o en temas, el eje alimentario, que en Argentina se vio muy perjudicado por el aislamiento, como es el caso nuestro en Cáritas, como es el caso de la red de Banco de Alimentos, o, bueno, las iglesias evangélicas. Son las organizaciones que también se vieron más beneficiadas en el tema de donaciones de empresas. En este sentido quiero nombrar algunas campañas como para que tengamos en cuenta qué es lo que hay. Está Codo a Codo con Mercado Libre, que es de la red de Banco de Alimentos y Cruz Roja. Seamos Uno, que es la que contaba Fernando, que hay varias cámaras empresarias junto a AMIA, las iglesias evangélicas, el Banco de Alimentos de Buenos Aires y Cáritas, y la Compañía de Jesús. Argentina nos necesita, que es la campaña que hizo Cruz Roja, junto a diversos empresarios y canales de televisión. Una sola hinchada, que es de la red de Banco de Alimentos y Cáritas, junto al grupo de fundaciones y empresas y clubes de fútbol. Y Urgencia Alimentaria, que esta, no sé si ya la vieron, es una campaña de varias organizaciones para el tema alimentario en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Una cosa que me gustaría destacar de todo esto como aprendizaje es que estas campañas en general nuclearon a muchas organizaciones que siempre decimos, ay, sí, vamos a trabajar en red, que después no trabajamos tanto en red nosotros, o no hacemos un trabajo genuino en red. Y esto nos obligó a salir a trabajar en red en serio. Esperemos que el día de mañana también mantengamos ese trabajo, y que no pensemos que estamos compitiendo, sino que estamos todos trabajando para lograr un mundo mejor. Las organizaciones que tienen un evento anual de recaudación, claramente tuvieron que suspenderlo, están viendo cómo migrar a eventos digitales, y esto está complicado. Los subsidios estatales vienen complicados. La cooperación internacional volvió a fijarse en Argentina, y más ahora que Latinoamérica es foco de la pandemia. Y bueno, a modo de cierre, porque me están corriendo con los tiempos, me gustaría decir que los aprendizajes. Hay un amplio consenso en que el gran aprendizaje ha sido pensar a distancia y en digital, remarcar la importancia de la comunicación, de cómo comunicamos y ir adaptando la comunicación. El desafío en cuanto a las donaciones en una emergencia por única vez es cómo logramos fidelizar a esas personas con vocación filantrópica a lo largo del tiempo, y la necesidad de diversificar siempre fuentes de financiamiento. Muchos de estos cambios llegaron para quedarse, así que tenemos que adaptarnos y seguir trabajando en ese sentido. Mil gracias, María, siempre estimulando nuestro pensamiento. Un par de comentarios. Uno es, vayan pensando o vayan ya contribuyendo con sus preguntas, que la intención es luego de las presentaciones de Roberto y de Martín poder iniciar este diálogo.
Y con esto quiero invitar a Roberto Álvarez Roldán, quien es miembro muy activo y ha sido un transformador de la cooperadora del Hospital de Niños, a que nos cuente cómo vienen trabajando y qué están haciendo para los próximos meses, cómo están encarando este proceso y esta etapa. Bueno, gracias Fernando. Hola a todos. Fernando fue mi mentor cuando empecé en este proceso y siempre me acuerdo que fue el primer teléfono que levanté. Yo estoy trabajando con la cooperadora del Hospital de Niños. Para que tengan una idea qué es el Hospital de Niños, es una organización que atendía 1.800 chicos todos los días, y que con el COVID afortunadamente es bastante leve con los chicos, está bastante poco activa en materia de COVID, pero aparecen los problemas de las familias, o sea que llegan al hospital las familias con los chicos, y el gran problema que se presenta es cómo haces para separar familias y chicos cuando algunos están infectados y otros no, y el aislamiento, es una problemática totalmente distinta. Bueno, en este marco, donde nos cambia de alguna manera la situación de la organización a la cual ayudamos, se nos plantea esta crisis. Y aquí yo quisiera hablar un segundo del concepto de qué pasa, cómo se lidera una organización en un momento de crisis. Hay algunas teorías bastante conocidas, pero hay otras prácticas que son realmente muy útiles. La primera es, la organización tiene que tener claro que hay un líder y que tiene que tener claro hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque en época de crisis, el primer problema que tenemos es que la gente empieza a mirar, y si ve a un jefe que no da una señal clara, además de la crisis tenemos a la gente bastante desmotivada, lo cual es un problema. De allí que si es importante planificar, en época de crisis es más importante planificar, y planificar todos los días, porque las decisiones van cambiando casi todos los días, lo cual nos lleva a otro problema, y es que las decisiones tienen que ser rápidas. Con lo cual el modelo de comité ejecutivo que se reunía cada 15 días para tomar una decisión desaparece, y el comité ejecutivo o el órgano que decide tiene que ser instantáneo, y es absolutamente indispensable la disponibilidad de los líderes de la organización al momento de tomar decisiones. O sea, es indispensable acortar los tiempos entre que alguien tiene una idea y la podemos poner en marcha. Y por último, otra de las cosas que siempre recalco en esta materia es el optimismo. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie sigue a un pesimista. Con lo cual, si vamos a liderar y nos vamos a poner al hombro el desarrollo de una organización, tenemos que hacerlo con una sonrisa, a pesar de que haya una tormenta. Sencillamente porque estamos dando una señal muy, muy importante a toda nuestra gente. Con lo cual, como ven, el primer elemento que pusimos en marcha en la cooperadora del Hospital de Niños fue la motivación del equipo. El equipo tuvo un cimbronazo, bueno, todos tuvimos un cimbronazo donde no pudimos trabajar más juntos, y había que crear una cultura de virtualidad, cultura que fuimos aprendiendo. Y en este contexto, nuestra gestión tiene dos pilares, una recaudar y la otra aplicar. Y los dos pilares cambiaron radicalmente. Como decían antes, los facials en vía pública, un problema, y todo lo que es la aplicación de fondos para nosotros también es un desafío, porque hacíamos mucha aplicación de fondos en grandes obras, y estas grandes obras en el hospital en este momento quedaron paradas. O sea que teníamos un problema doble. No solo recaudar, sino además, si recaudamos, ¿qué hacemos con el dinero? Y todo esto nos puso en una situación donde reenfocamos toda la actividad de la cooperadora. O sea que toda la organización se refocalizó. Y definimos un hito clave. ¿Cuál fue? Cuidar a los donantes. O sea, lo primero que hicimos es cuidemos lo que tenemos. Esto quiere decir que si antes los mimábamos, ahora los vamos a mimar mucho más. Entonces lanzamos una serie de campañas únicas y exclusivamente dedicadas a cuidar a los donantes. Fíjense que ya no hablábamos de crecer, sino de no perder. Cuidar a los donantes implicó que todo el equipo de cooperadora se refocalizó en llamar por teléfono a uno y cada uno de los donantes importantes que tenemos. O sea, lograr esa fidelización fue clave.
claro, había muchos que no tenían la menor idea de cómo se hace para llamar por teléfono a un donante, lo cual implicó que compartiéramos la experiencia de cómo hacer mejor un call con un donante que también estaba estresado y estaba preocupado por lo que le estaba pasando. En este sentido, el proceso de fidelización con llamadas fue súper exitoso. Tuvimos muy poca caída de donantes, y en esto estamos muy, muy contentos, porque pensábamos que se nos venía la noche y yo diría se nos vino solo la tarde. El tema de los donantes, para los más chiquitos lanzamos campañas masivas por mails y demás. Bueno, ahí la respuesta, como ustedes saben, es relativamente exitosa. A veces un poco más, a veces un poco menos, sin cargosear mucho. Pero lo que hicimos es, lo vinculamos directamente con las campañas en redes sociales, que fue allí donde invertimos bastante en el marketing digital, para que se pudiera hacer un esfuerzo en tener un caso nuevo, bien sencillo, pero que por lo menos le pusiera al donante la necesidad de que siga ayudando. En este caso, el caso que pusimos cuando empezó todo esto, que ahora casi es una antigüedad, fue el tapabocas, que en esa época creo que ni se llamaba tapabocas, porque como ustedes saben, tapabocas es un invento medio moderno también. Antes se llamaba barbijo. Pero lo llamamos tapabocas para los papás, o sea, para las familias de los chicos. En esa época no sabíamos si iba a haber o no tapabocas, pero pensamos que era un buen lugar para empezar. Y bueno, y la verdad que no fue fenómeno, porque encontramos un lugar donde para crear un caso sencillito, pero que llegara. Y esto nos permitió tener argumentos para llamar y tener argumentos para convocar a los donantes. En síntesis, poder tener un norte claro en este sentido fue importante y refocalizamos a todos en hay que cuidar a los donantes. Ni comentarles los problemas de eventos y demás, que ustedes ya lo conocerán. Nosotros teníamos eventos muy relevantes y estos eventos, bueno, quedaron como quedaron. Entonces ahora estamos en un mundo nuevo para nosotros, que son los eventos digitales. Esto no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar, pero estamos poniendo muchas fichas, que es lo que ustedes conocen en algunas de las versiones de pay-per-view o donat-per-view o alguna cosa que se les parezca a eso, y estamos trabajando con agencias especializadas en el tema para lanzar nuestros primeros eventos digitales, con el propósito de testear el agua, porque nunca tuvimos la experiencia y esperamos que nos vaya bien. La suerte que tenemos es que Hospital de Niños es una marca muy reconocida, Salud en este momento está de moda y creo que estamos en una buena zona. Sin embargo, los bolsillos están magros, como ustedes bien saben. Así que bueno, estamos empujando en ese sentido con los eventos virtuales y mucho marketing digital, cosa que antes hacíamos, pero ahora estamos haciendo bastante más. Esto implicó una reorganización también, ¿por qué? Porque nuestras capabilities de marketing digital estaban, les diría yo, a nivel 2 y ahora las hemos puesto a nivel 1. ¿Cómo vemos el futuro? Bueno, un segundo semestre les diría que va a estar flat, fundamentalmente por el concepto de que los donantes individuales están respondiendo bien y con la gran incógnita de qué va a pasar con los eventos virtuales. Estoy yendo rápido para dejar más espacio para preguntas. Lo de los eventos virtuales es algo realmente desafiante y pensamos que va a ser muy interesante cuál va a ser el comportamiento de toda la audiencia en esto, lo cual nos lleva también a jugar otra liga, que es la liga de la divulgación masiva, que tampoco es tan simple, y las alianzas, como bien decías, Fernando, son re importantes en este proceso. En síntesis, reclarificar el rumbo, todos, a cuidar a los donantes, y tenemos obviamente una incógnita de cómo va a ser el año que viene. Pero ya bastantes incógnitas tenemos para este año, ¿para qué nos vamos a preocupar para el año que viene? La única idea nueva que salió después del éxito que hubo ayer con Palermo, la gente corriendo, pensamos qué pasa si ponemos Phasers en Palermo, pero llegamos a la conclusión que la gente no va a querer parar para escuchar un speech. Bueno, gracias y espero las preguntas. Buenísimo.
mil gracias por tus percepciones. Siempre ayudan a movilizar algunas ideas y bueno, va a ser un desafío ver qué pasa ahí por Palermo. Y ahora tengo el gusto, les vuelvo a reiterar, movilícense, traten de escribir, manden las dudas porque tanto María, Martín, Roberto y yo vamos a tratar de responder. Y ahora tenemos la última presentación pre-etapa de preguntas, en donde tenemos el gusto de que esté con nosotros Martín Jiménez Révora, que es el gerente de movilización de recursos de UNICEF Argentina. Martín, estos minutos son todos tuyos. Gracias, Fernando. Arranco comentando lo que escuchamos recién. Tengo una anécdota de una persona... Bueno. ¿Alguien que se llama Vanessa puede silenciarse? Gracias. No, tengo la anécdota de una colega que se puso a entrenar porque sabía que el Major Donor corría todas las mañanas 15 kilómetros y los corrió con él y así logró generar la donación. Así que no descartemos la idea de Facers corriendo, ¿no? Para ser donantes, medio en broma, medio en serio, pero es real la anécdota. Yo quiero hablar muy poco del contexto de UNICEF. Entiendo que por ahí es más útil compartir ideas para ahora y para lo que viene, ¿no? Claramente hay una obsesión mediática alrededor de la salud. Nosotros estamos muy preocupados por lo que nos pasa a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, bueno, y lo vemos todos los días, y uno prende la televisión y es hablar de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Como dijo Mary, como creo que vos también planteaste, si te tocó estar en este tema, por ahí te está haciendo bárbaro. Cruz Roja es el nuevo actor, que hasta hace poco no estaba muy activo y ahora copó todo lo que podía copar. Estuvo también aliado con el gobierno, que es un actor que mencionamos. Bueno, mencionémoslo también en este eje, ¿no? Y eso obviamente hizo que el resto de las problemáticas no estuvieran en la agenda de nadie, ni de los medios ni de nadie. El otro tema que lo mencionó Mary es que lo que ocurrió fue un encuentro entre la necesidad, producto de la cuarentena, de muchísima gente sin poder llevar comida a su casa, muchísima gente, y un sector privado bastante ya preparado para escuchar esa necesidad y para responder, ¿sí? Segundo tema. Con lo cual, lo que pasó a UNICEF es que estas dos cuestiones, que ya las veníamos haciendo de a poquito, tuvimos que plegarnos a la ola, pero sin ser como los expertos. Eso es una realidad. Nosotros no somos tal vez expertos en entregar o distribuir insumos o suministros médicos, tampoco somos expertos en dar de comer a la gente o en entregar viandas. Ahí tuvimos que hacer nuestras alianzas estratégicas, pero después, en términos de fundraising, la verdad, Cruz Roja es el número uno, Cáritas es el número uno en estos ámbitos, por simplificar mucho el análisis, con lo cual fue verdaderamente un problema porque lo que también rápidamente detectamos que la cuarentena, más que el COVID-19, tiene víctimas invisibles, víctimas ocultas, que son los chicos. Esto que les conté, ellos también se van a enfermar y hay que ver quién los atiende, o se van a enfermar sus padres, sus cuidadores, y tenemos que ver quién los cuida. Se van a quedar con hambre porque los papás dejaron de hacer las changas, quién les da de comer. Están aislados, y entonces va a haber muchos que van a tener problemas de salud mental, otros que van a estar expuestos a mayores niveles de violencia, de abuso inclusive. Se quedaron sin escuela. Son más de 6 millones de chicos que en Argentina hoy no tienen chance de aprender porque o la escuela no está preparada, o ellos no tienen ni una computadora ni una tablet, o porque
hay una computadora, pero las tienen que compartir entre 10 personas, adultos o niños, ¿no? Más de 6 millones. Entonces, les quiero decir que UNICEF se puso a pensar en un plan inédito de respuesta, es un plan enorme. Yo tengo muchos años trabajando en UNICEF, es la primera vez, por ejemplo, que estamos dando de comer, o reforzando viandas de comida con aliados estratégicos, ¿sí? La primera vez. Entonces, también esto para nosotros representó un desafío en términos de fundraising, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? ¿Qué cambios sufrimos y qué estrategias desarrollamos? Yo les voy a tratar de contar cosas, pero pensando en los zapatos de las organizaciones medianas y las chicas. Tuvimos que reconvertir nuestra principal fuente de donantes nuevos, ¿no? Que eran los captadores en la calle, los phasers, y en esa reconversión yo aplico algo que aprendí de una película que se llama El Día de la Marmota. Espero que la hayan visto muchos de los que están ahora escuchándonos, si no, anótenla. Y básicamente El Día de la Marmota es una película donde cada día vuelve a empezar, pero uno puede cambiar un poquito lo que pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había un presentador de televisión que era el protagonista de la película, que cada día se levantaba a las 6 de la mañana con la misma canción, ¿sí? Entonces un día no escuchó más esa canción, salía a la calle y metía la pierna en un charco de agua. Y bueno, entonces al segundo día no. La moraleja es que había una productora que era muy linda, Annie McDowell, y después al final de la película cambia tanto su forma de ser que termina enamorándola a la partener, ¿no? Es el Día de la Marmota. Todos los días hay que ver cómo mejoramos, hasta que encontremos la vuelta para justamente poder hacer que esta reconversión nos sirva a todos. No dejar gente en la calle, que es fundamental en este contexto, y tampoco perder dinero o tener un riesgo controlado. Después otra cosa que hicimos, que creo que todos lo hicieron o lo deberían pensar, es armar una matriz con 4 columnas. Una es qué se puede mantener sin cambios, otra es qué se adapta o se tiene que negociar, otra cuestión es qué se pospone. Nosotros tuvimos que posponer una carrera que hacemos en Palermo, 3 días antes decretaron la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, veremos cuándo lo hacemos, y qué se reinventa o se inventa. Y ahí, bueno, claramente el ámbito enorme que tenemos es el digital, y hay otra oportunidad grande que es tocar puertas de gente que no conocemos o que nunca nos hemos animado a tocar la puerta. Una vez que terminamos de hacer todo este ejercicio, también tenemos que ser muy inteligentes en ver cuánto esfuerzo y qué impacto van a traer estas actividades, ¿sí? Y ser muy ágiles. Como ya comentaron, tenemos una idea, chequeámosla, vale la pena, cuánto esfuerzo, qué impacto en plata o en awareness o en lo que sea. Y un cuarto elemento que creo que es clave en este momento es sinergia con expertos, con agencias, con aliados corporativos, sinergia. Hay mucha gente que también tiene tiempo libre en agencias, por ejemplo, que hacían eventos. ¿Qué pasa si uno conoce a alguien o se anima a contactar a alguien y le dice, mira, vos estás con tiempo libre, yo necesito plata, ¿por qué no hacemos junta? Pensamos en algo virtual que a mí me sirva y que después me permita, por ahí tal vez, si es un bono, genial, y si no, bueno, ver cómo lo arreglamos, ¿no? Bien, y eso creo que es básicamente lo que estuvimos haciendo con el equipo. Es un equipo grande que trabaja en fundraising en UNICEF. Por otro lado, también lo que tiene que ver con los ajustes para este plan puntual, obviamente trabajamos mucho en el upgrade de los compromisos de nuestros donantes individuales, corporativos, apertura de conversaciones. Tenemos hay un ciclo de charlas que estamos haciendo porque como los chicos siguen siendo las víctimas invisibles de la pandemia, si uno no es Cruz Roja o no está dando de comer, está fuera de las conversaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, es aprovechar cada espacio
donde uno pueda sentarse a charlar vía Zoom con X. Por ejemplo, tengo un ejemplo de unos rotarios. Entonces, bárbaro, hablamos con los rotarios, les contamos qué está pasando ahora, por qué es tan importante no descuidar este tema, por más que no esté en la cabeza ni en la agenda de nadie, y está funcionando. Otra de las cosas que creo que es esencial, sobre todo para las medianas y las pequeñas ONGs que tienen necesidades, es volver a lo básico. ¿Sí? Volver a lo básico para mí es hablar con los amigos de los amigos, con los donantes, hacer referidos, ser uno mismo el que pide la plata, contar las historias que te emocionan, hacer que tus beneficiarios hablen por vos, y tratar de expandir esa red de contactos lo máximo posible, con esta excusa de que, bueno, es muy difícil hacer algo que trascienda nuestro círculo más íntimo, nuestros allegados. Y por otro lado también, lo que hay que también animarse a hacer es convencer a la gente de que una vez no sirve, que tiene que ser todos los meses. Incluso creo que ahora hasta a través de Mercado... tengo una amnesia con los nombres. Mary, vos lo sabés, después lo comentás. Digo, hasta a través del Mercado Pago creo que uno puede hacer recurrencia de donaciones, ¿no? Entonces, eso también es clave en Argentina y en general, no depender demasiado de nadie, ni pensar en el corto plazo, pensar en el largo plazo. Y lo último también, que es un desafío, y bueno, yo lo vengo pensando allá hace muchos años, es digital. Y ahí uno tiene que saber que si asume la idea de hacer algo en digital, no se tiene que frustrar, esto de la resiliencia, porque puede ser que digital requiera mucho aprendizaje, probar más de una vez. Nosotros hicimos ahora una acción digital para testear unas cosas, sabiendo que no íbamos a salvar el año en cantidad de donantes, pero sí probar cosas, ¿no? Bien, y el otro tema que también me han pedido que les comente un poco es cómo veo el resto del año. Lamentablemente vamos a tener que apelar mucho a nuestra creatividad, a nuestra resiliencia, porque hay estudios que dicen que vamos a terminar el fin de año con un nivel de pobreza de 60%, 58,2 creo que era el indicador. Yo lo estoy viendo, y en mi caso tenemos muchos donantes, gente que verdaderamente llama y me dice, me quedé sin trabajo. Lo estoy viendo. Y no digo que sea peor que los años anteriores, pero tampoco va a ser mejor. Y eso es algo que a nosotros sí nos puede llegar a impactar el año que viene. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde que soy fundraiser, hace ya mucho tiempo, sé que en este país, como dice un poco la fábula de las hormigas y la cigarra cantando durante todo el verano, pasando la bárbara, mientras las hormigas llegaban donantes al nido, ¿no? Donantes. Bueno, en el invierno la cigarra no tenía ni para comer, pero las que tenían ahí todos los donantes guardaditos eran las hormiguitas, que trabajaban todos los días. Entonces, claramente, esto es para siempre, pero en este país más que nunca tenemos que pensar en eso, ver cómo logramos sostenibilidad, básicamente diversificando el riesgo, tanto sea porque uno insiste en tener cada vez más donantes que donen todos los meses, o porque uno es inteligente y negocia con las empresas que en vez de que te den toda la plata, el primer año te la den repartida en 3, o porque negocia donaciones en dólares, o porque se las ingenia para lidiar con un país que es muy imprevisible y donde nosotros ya sabemos que lamentablemente, si pasamos bien esta crisis, en un par de años va a volver a venir, porque no podemos como sociedad resolver estos problemas económicos que son muy complicados, ¿no? Y después, otra de las cuestiones que creo que es como un producto colateral de todo esto es que aprendimos que hay un montón de cosas que no son necesarias, ¿sí? Yo no tengo que ir todos los días al trabajo. Hay un montón de cosas que las puedo hacer desde mi casa. Obviamente que extraño al equipo y las dinámicas, pero, digamos, hablé el otro día con alguien y después de la charla tenía muchos problemas de fundraising y me dice, y tenés razón, tal vez no tengo que seguir alquilando la oficina, donde teóricamente estaba la fundación, porque la verdad, en este contexto no hace falta. Y bueno, es un poco eso, un poco también
preguntarnos ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Lo tenemos que seguir haciendo? Abrimos puertas porque hay muchas necesidades, pero ¿cuál es el core? ¿Cuál es el foco de nuestro trabajo? Porque eso muchas veces también nos hace repensar que, bueno, la meta de corto plazo no es tan grande. Eso es para no frustrarnos demasiado, ¿no? Y yo creo que como mensaje final, y tiene que ver con esto de Back to Basic, es, de nuevo, hacer un repaso de todos los que nos ayudan y nos ayudaron en el pasado y decirles que hoy más que nunca. Porque la verdad es que si uno no está en estos temas que están en agenda, es muy difícil, muy difícil. Con lo cual, creo que cumplí un poco con la misión que tenía propuesta. Tal vez fueron muchas ideas en muy corto plazo, pero cuestiones prácticas, para complementar un poco las charlas muy instructivas que nos dieron los anteriores presentadores. Así que muchas gracias por el espacio y, bueno, abierto a las preguntas. Gracias, Martín. Y voy a tirar algunas de las preguntas que acá surgieron con la idea de que cualquiera de los panelistas pueda plantear. Una de las preguntas es, ¿qué impresión tenemos o qué impresión tienen de cuál es el nivel de disminución de las contribuciones que están recibiendo las organizaciones? Si quieren hacer algún comentario al respecto, o si han podido percibir eso en sus organizaciones o en otras cercanas. Yo creo que tiene que ver, perdón, Mary, ¿querés decir vos primero? Anda vos. Tiene que ver con tu misión y con justamente esto que les conté, ¿no? Por ejemplo, tenemos aliados muy fuertes que nos vieron como nunca antes, ¿sí? Una donación cash, así, del día para la noche, fue hablar con ellos pero por otro lado también teníamos aliados que no eran tan fuertes que nos dijeron, mira, la verdad no es con vos con quien voy a trabajar este año. Voy a trabajar justamente con estas otras organizaciones que están en el rum, no con UNICEF, porque no veo que los chicos sean un problema. Entonces creo que depende mucho de esto, de qué engagement vos tengas con tus aliados, saber si te va a ir súper bien o más o menos. Comparto lo que dice Martín, que depende mucho del rubro a lo que te dediques. Y también hay una cosa, en el interior del país están más afectadas las organizaciones, y más las organizaciones que dependían de las donaciones en efectivo. Están haciendo todo lo posible para migrar a otras fuentes, a Mercado Pago, transferencias, etcétera, pero hay algunas que dependían del cobrador, de Rapipago, Pago Fácil, y a esas se les está complicando. Han tenido una merma claramente porque la gente no puede acercarse a donar. Roberto, ¿tenés algún comentario? No, creo que depende, es muy difícil generalizar, depende de cada contexto. En nuestro caso, como te dije, pudimos mantener lo que teníamos desde el punto de vista de donante individual. Y los grandes donantes, depende, como decía Martín, depende del engagement que tenga ese donante con vos y lo que haya puesto como prioridad. A nosotros nos fue bien, pero yo no me animaría a generalizar. Sí, yo lo que quería también en línea con esto, mi percepción es que va mucho en función de dos factores. Uno es las cosas que la organización haga, y por el otro lado, cuán alineado está con algunos de los elementos de pandemia. En algunas organizaciones, por ejemplo en el campo de la salud, hemos visto un fuerte crecimiento por un momento determinado. Después, en cuanto el entusiasmo baja, obviamente el impacto es mucho menor. Algunas otras preguntas que aparecen acá.
¿cómo pueden, qué porcentaje de la gente se dedica, al menos en sus organizaciones, de manera voluntaria y cuál es de manera profesional en el campo de las distintas organizaciones? Es una pregunta. En el caso de Roberto es un voluntario, María y Martín son claramente profesionales. ¿Cuál es su experiencia al respecto y más para este momento del proceso? A ver, ahí puedo contestar más por Cáritas. Cáritas tiene una red de voluntarios muy grande, más o menos 32.500 voluntarios. Tenemos un problema que se nos planteó en esta situación, que era que nuestros voluntarios muchos eran grandes y están en cuarentena ellos. Tuvimos que salir a hacer búsqueda de voluntarios jóvenes, pero bueno, aparecieron, gracias a Dios aparecieron y están trabajando muy activamente los jóvenes. Y el equipo nacional de Cáritas, o sea, el rentado, somos 50 personas. Bien. ¿Algún comentario, Roberto? No, nosotros tenemos una estructura que es una mezcla entre profesional y voluntario. El comité asesor de recaudación es voluntario. Y ese lo tenemos bastante bien, digamos. Pero bueno, sin duda lo que es el voluntario de actividad baja. ¿Por qué? Porque al hospital no se puede entrar. O sea, nosotros tenemos mucha actividad social dentro del hospital y esa actividad se vio limitada. Una pregunta para los tres. O Martín, no sé si querías comentar al respecto. No, simplemente decir algo que tal vez es útil para los que nos están escuchando. Uno puede identificar un super donante que justamente te ayude a generar otros donantes, o un super aliado, puede ser un famoso, un empresario, que tal vez no te pueda dar plata, pero te puede abrir las puertas, te puede hacer una difusión. Digamos, está en la categoría de voluntario porque lo hace voluntariamente, no va a cobrar. Pero creo que es muy interesante en este contexto apalancar justamente con esos, personajes, digo, ¿no? Una persona que dona mucho, bueno, tal vez puede sumar a otros que donen mucho. Fue el caso de los empresarios que apoyaron a Cáritas. Una celebridad, aprovechar a ver si conoces alguna que te abra las puertas. Creo que eso es importante para testear los que no lo hayan hecho en esta pandemia, que te permite también hablar con gente que nunca hablaste, ¿no? Si vos estás convencido de tu causa, bueno, entonces hablás con el presidente. Una pregunta cortita que recibimos que es para todos, que es ¿en cuánto está la donación promedio y si ha tenido modificación con la pandemia? La recurrente. La recurrente está en el orden, en el caso de Cáritas, en el orden de los 300 pesos. Hay muchas donaciones que entraron que no son recurrentes, el 90% son por única vez. Ahí vamos a tener un gran trabajo de fidelización después y el monto es mucho más alto, claramente. Ahora, si te digo exactamente, no recuerdo. Nosotros, la recurrente en Argentina está 300, creo que la última, o sea, más que la promedio, tenés que hablar de la última captación, ¿no? Porque la promedio depende de la antigüedad de la cartera. Está, creo que 360 o algo por el estilo. El desafío que tenemos nosotros es cómo mantenemos actualizada la cartera. Por el negocio de cartera antigua, cuando vos te sentás con algún especialista en tarjeta de crédito y este tipo de cosas, el negocio de cartera antigua es un negocio que juega mucho contra la inflación. Entonces vos haces una inversión muy importante para captar, pero si no tenés la capacidad de ajustar por inflación esa cuota, se te cae. Con lo cual es la capacidad de captar nuevos y mantener bien la cartera existente. Y a veces cuando haces los aumentos masivos, algunos se dan cuenta que estaban donando y se dan de baja. O sea que no necesariamente es una buena medida. Lo que sí, como novedad, nosotros a principio, el año pasado lanzamos la creación de una
de una fundación de la Cooperadora Hospital de Niños en Estados Unidos, y la intención es generar, pues fíjate que hoy por hoy un donante de $10 por mes es un gran donante, ¿no? Generar donaciones en moneda dura. Pero bueno, es otro capítulo que también estamos en pleno desarrollo. Martín. Lo único que digo es, este es otro problema más al que todos tenemos para hacer fundraising. Argentina es un país que en los últimos años tuvo una inflación del 50%, quiere decir que lo que hoy vos comprás con una donación de 400 pesos, el año que viene vas a comprar la mitad. Te muteaste. Sí, me automuteé, o alguien me muteó, complot. No, en chiste. No, lo que digo es, tal vez lo que uno puede hacer, si recién arranca o si tiene pocos donantes, ya desde el vamos, hay algo que se llama la llamada de bienvenida, que sirve para chequear bien los datos de la persona, ver cuál es la motivación por la cual está donando. Bueno, es como un llamado de calentamiento, aprovechar también para decirle, mira, vos tendrías algún problema que yo el año que viene te actualice tu donación en función de la inflación del país, y ahí te gritás ese problema. Te dice que sí, o lo grabás, o lo que sea, y pasado un año, en vez de donar 400, va a empezar a donar 600, y te evitás ese problema, ¿sí? Porque, bueno, si no, sobre todo cuando tenés un volumen más de donantes, tenés el problema de que se mudan, no te atienden el teléfono, no leen los mails y lo que sea, y hay una gran parte de esos donantes que va a seguir donándote cada vez menos, en términos del valor absoluto de su donación. Eso es un consejo que les doy a todos, vean desde el principio, a ver cómo convencen o cómo le cuentan que en realidad si quieren mantener la ayuda actualizada, eso tiene que ir acompañado con la inflación. Ojalá no haya inflación, pero la realidad es que este año va a ser del 50%, un poco menos, y el año que viene va a ser parecido. Sí, yo solo un comentario en relación a esto. Pueden variar, pero están en el orden de lo que hablamos. Y lo que sí, he tenido algunas consultas vinculadas a instituciones que trabajan con algún call center y tienen donaciones de única vez. Y eso claramente lo único que hacen es cambiar la plata. No se debe tomar ningún call center, es mi recomendación, no sé si acuerdan los demás al respecto, en donde te generen donaciones de única vez, porque ni siquiera logran justificar la contratación que uno está haciendo, con lo cual ahí pondría también mucho ojo. Una pregunta que aparece en varios tiene que ver con los grandes donantes. ¿Qué está pasando con los grandes donantes y cuál es la experiencia que ustedes vienen teniendo al respecto? Nosotros tuvimos grandes donantes espontáneos que nos dijeron, bueno, como el año pasado te di, este año te doy. Ese gran donante, alguno se mantuvo. Nosotros teníamos el evento anual como un momento para ir a tocar el timbre del gran donante. Al cambiar el perfil del evento, todavía la respuesta no la tenemos. La expectativa que tenemos es que en el plan comercial del evento virtual vamos a ir a tocar el timbre y bueno, veremos cómo nos va. Pero como estos grandes donantes, como muchos comentaron, están atacados por otras organizaciones que salieron a buscar, algunas del mundo conocido y otras privadas directamente, están castigados, con lo cual la expectativa no es muy alta. En nuestro caso hemos recibido bastantes donaciones, muchas más de lo habitual, de grandes donantes, algunos que vinieron así autoconvocados, muchos son habituales nuestros, o que eran pequeños y medianos, hicieron grandes donaciones ahora que nos sorprendió su capacidad contributiva. En la base, que estaban dentro de la base multitudinaria y que no los habíamos detectado todavía como posibles grandes donantes. Así que sí, está siendo muy positivo en ese sentido. Martín, ¿tenés algún comentario al respecto? Bueno,
para cada organización, gran donante tiene un significado distinto, ¿no? En nuestro caso, grandes donantes son muy grandes donantes y sabemos que esta es la oportunidad que tenemos para generar conversaciones. No sé si van a traducirse en dinero hoy o no, pero bueno, estamos aprovechando la coyuntura para tener conversaciones con gente que creo que antes del COVID hubiese sido mucho más difícil. Así que los aliento a todos a que se animen a subir un poco la escalera y ver hasta dónde llegan. Y que no se desanimen, porque vos, Fernando, que sos experto en esto, sabés que es todo un recorrido hasta llegar finalmente a que las personas colaboren con dinero, ¿no? Yo, en relación con lo que mencionaban los tres, lo único que sí diría es que hay que animarse. La peor gestión es la que no hacemos. Y muchas de las organizaciones tienen bases de donantes recurrentes, regulares, que nunca la organización la cruzó con algunas otras variables. Por ejemplo, variables sobre dónde están viviendo, variables sobre sus ingresos. En algún momento hicimos algún ejercicio en donde de repente descubrimos que un donante X de una organización, me voy a reservar el nombre, tenía en su garage 20 autos de colección. Ahora, si yo no sé acerca de su habilidad y su capacidad económica, obviamente no voy a pedir. Ahora, lo que sí estamos descubriendo es que las organizaciones que tienen gente fidelizada y se animan a pedir en sumas mayores, empiezan a tener buenos resultados en la medida que algunos de estos donantes toman decisiones sobre un dinero que ya tienen reservado o es propio. Ya no toman decisiones con el dinero de la empresa, sino cuando la decisión es a nivel individual y hay una fuerte motivación en relación a esto, nos estamos llevando algunas sorpresas con algunas instituciones que en línea con lo que planteaban María y en parte también Martín, de gente que empieza a donar. Y para eso mi primera recomendación es que la institución debe ser activa en términos de solicitudes distintas, ya no por el call center, ya no por el face to face, sino decirles, esta es nuestra necesidad, ¿estarías animado y hacer un pedido a lo mejor lo más parecido a un cara a cara a través del Facebook o a través de otros medios digitales, pero muy personalizados? En algunos casos obtenemos absolutamente muy buenas respuestas. Hay una pregunta sobre si han probado en esta época acciones de macheo o de articulación con empresas para generar recursos. Ya no que la empresa done, sino que la empresa sea un articulador para que donen clientes o para que donen algunos otros actores vinculados a la empresa. Sí, María, querías... Sí, lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Lo hicimos con un banco, con una tarjeta de crédito, con empresas. En el macheo de fondos motiva al cliente empleado a donar sabiendo que la empresa va a tener que donar y duplicar el monto. En el caso de un banco, por ejemplo, el banco triplicaba el monto si los empleados donaban, así que nos fue muy bien. También estamos haciendo campañas de canje de puntos, de los puntos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, de esas cosas, y que para la persona, como no implica una erogación de plata de su bolsillo, muchas veces quiere colaborar y no puede, y con esto se anima. Así que sí, y son buenas estrategias y están funcionando muy bien esas campañas. Hay una pregunta, y creo que para ir un poquito cerrando parte de esta intervención, entiendo que después va a haber algunos otros intercambios, es algunas recomendaciones desde el punto de vista digital. Aparentemente muchas de las organizaciones o no han explorado tanto o recién se están metiendo, y la pregunta tiene que ver con ¿dónde sugieren meterse? ¿Qué recomendaciones
harían a las organizaciones que están explorando en parte este proceso? Ya, la pregunta es buenísima, porque el mundo digital tiene un problema, y es que todo muchacho joven que tiene Instagram, Facebook, Twitter y algo más, ya se define como experto. Y es un mundo donde no son muchos los que realmente saben, y además es un mundo que lleva mucha prueba y error, con lo cual la prueba hay que hacerla con mucho cuidado para poder medir el error. Si yo pudiera dar una recomendación es júntense con profesionales, porque hay muchísimo improvisado. O sea, bajo el título de agencia, content manager y no sé cuánto, te aparece un montón de gente que no tiene ni los tools para medir el impacto de una campaña, ni realmente el know-how. Porque además, como es un mundo donde vos te acercás de a poquito, es difícil definir el éxito a priori. Yo diría que acá sí que lo barato sale caro de alguna forma. No solo en costo, sino en tiempo. Porque hoy por hoy la variable tiempo es re importante. ¿Alguna recomendación, Martín o María, al respecto? Voy en la línea de lo de Roberto, contratar a alguien que sepa hacerlo bien, porque además es un mundo que va cambiando muchísimo, es muy rápido, hay que estar muy ayornado. Nosotros, por ejemplo, en Cáritas lo tenemos tercerizado en ese sentido, porque no tenemos un equipo chico de fundraising para lo que necesitaríamos tener en temas de digital. De nuevo, poniéndome en los zapatos de las organizaciones muy chiquitas o de base, creo que es una oportunidad animarse a usar alguna plataforma, alguna red. De hecho, nosotros estamos ayudando a un comedero que está cerca de casa, básicamente haciendo acciones de WhatsApp, con amigos, con conocidos. Entonces, eso es para el nivel de los que recién arrancan. Después uno puede ponerle el loguito al Facebook o a Instagram o en el WhatsApp, armar algo un poco más lindo, un video, pero eso es algo que puede hoy hacer cualquier persona que tenga una necesidad básica y eso, ¿no? Yo los animo a que prueben eso por lo menos, que es fácil, no es muy difícil, y que en este momento es otro fenómeno que yo veo. La gente no está esperando que lo llame Cáritas o UNICEF o el que sea para ayudar. Está ayudando al hermano que se quedó sin trabajo, al vecino que tiene un problema de salud, al otro vecino que está un poco más lejos, que tiene hambre. Ese es otro fenómeno que también está compitiendo con esto que nosotros como organizaciones más grandes tenemos que hacer, que es a través de comunicaciones masivas, llegar a una audiencia, bueno, todo esto que es marketing, creo que es otro tema que tenemos que analizar con detalle, que es la gente está buscando el atajo. Si a mí, que salgo a hacer las compras, veo que hay gente que conozco que está pasándola mal, y no voy a esperar que me llame Cáritas. Directamente voy a armar con los vecinos una campaña para ayudarlos a ellos, y una vez por semana hacer el puchero, llevárselos en la olla, ¿sí? Eso creo que es algo que también las organizaciones de base tienen que aprovechar, ¿sí? Porque después esos contactos les van a servir cuando esto pase, ojalá pronto, como potenciales donantes de dinero, tal vez. Cambio y fuera. Bien, buenísimo. Una propuesta, tomémonos un minuto final para decir algo que creemos que a los más de 200 y pico participantes de este encuentro crean que les va a servir. Si se animan cada uno a un minuto, una reflexión o una sugerencia de cierre. El que quiera, larga. Bueno, me animo yo. Evidentemente es muy distinto el mensaje, tomo lo de Martín, es muy distinto el mensaje a una
gran organización y una muy pequeña organización, con lo cual es diametralmente distinto por dónde empezar. Pero yo me quedo con el mensaje de ser optimista, porque sencillamente, y lo dije al principio, nadie sigue a un pesimista y hay que motivar al grupo de trabajo que tenemos. Bien, buenísimo. María, Martín. Yo voy por una línea similar a la de Roberto, de confiar y de seguir apostando por la misión de nuestras organizaciones, sea cual sea. Tenemos que estar convencidos y apasionados de lo que hacemos, y con eso vamos a ir contra viento y marea. Y además esto de tener organizaciones, estructuras ágiles, y eso lo digo que viniendo de una organización que no tiene una estructura ágil, pero hay que tener estructuras ágiles que se adapten a los contextos, que puedan sortear estas cosas, porque esta es una primera que nos toca vivir, pero vamos a seguir teniendo estas crisis. Entonces va a ganar el que tenga la posibilidad de salir adelante. Martín. Yo insisto con dos cosas que ya se dijeron, pero para mí son claves. Una es pedir y no cansarse de pedir, porque lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Que lo dijiste vos, creo, Fer. Y la otra es testear, testear y testear. Dentro de un marco lógico, no testemos un imposible y después perdamos todo en ese testeo, pero digamos, nadie tiene acá la respuesta a todos los problemas. De hecho, acá hay 3, 4, 5, no sé, cerebros del fundraising, y si te hacen la pregunta de cómo haces para recaudar mucho en digital, te van a decir, tal vez no lo sé todavía, ¿sí? Entonces, testear, testear y testear es clave. Son esos dos consejos que creo que complementan este espíritu que tienen todos los fundraisers, ¿no? De ser positivos, resilientes, líderes natos. Así que cierro con eso. Gracias. Sí, y yo una última sugerencia que es no se amilanen, digo, anímense a probar. La peor gestión claramente es la que no hacemos, y mi percepción es, más allá de todas las dificultades que hay, es que siempre hay un corazón y una persona o una familia que va a tener posibilidad en la medida que el proyecto que impulsemos sea un proyecto valioso. Más allá de las dificultades, siempre alguien puede sentir que esto es algo en lo que merece la pena invertir. Mil gracias, Roberto, mil gracias, María, mil gracias, Martín, mil gracias a todos por participar. Le paso la posta a Gabriel Berger, que es el director del Centro de Innovación Social, y los invito a todos a que sigan compartiendo el espacio, porque la idea es que aquellos que participamos de este encuentro podamos seguir recibiendo algunas de sus preguntas, que si bien no las vamos a responder al aire, nuestra intención es seguir en la medida de lo posible dando algunas ideas, o por lo menos compartiendo lo mejor de nosotros. Bueno, Gabriel. Muchas gracias a los 4. Los invito a hacer un aplauso virtual. 2, 3 comentarios para dejarnos pensando. Antes de esta invitación, abrir el chat para que pueda haber un intercambio de información, de ideas, de propuestas. Primero, creo que está clarísimo que necesitamos mantener la energía, el optimismo y el compromiso, y que hayan todavía 184 personas conectadas en este momento tratando de pensar cómo movilizamos recursos. Es una señal de la energía que tenemos en el sector social. Segundo, creo que lo que escuchamos también nos obliga a redoblar la apuesta por la profesionalización en el campo del desarrollo de recursos. Movernos al campo digital, lo que señalaba Roberto, de que está lleno de aspirantes a expertos, nos tiene que alertar de que es necesario hacerlo de manera seria, profesional, y utilizando responsablemente los recursos que se emplean en cualquier acción digital, porque las campañas digitales son costosas también. Entonces, profesionalización, sobre todo,
Tercero, esto que escuchamos hoy nos obliga a pensar en cómo mantener el diálogo en momentos en los cuales quizás mi organización no puedo recaudar porque la atención está en otro tema. Es una oportunidad para acompañar, para fidelizar, para comunicar, no necesariamente para obtener resultados inmediatos, pero sí para sostener estas relaciones que son las que permiten garantizar recursos a largo plazo. Cuarto, en este momento donde la atención está puesta en la emergencia y las necesidades en el campo de la alimentación y de la salud, quizás es un momento también para unir esfuerzos. Lo dijo María al comienzo, este es un país que a veces se moviliza frente a la emergencia, pero no en la medida en que lo necesitamos. Y la dispersión en campañas de emergencia creo que afecta el monto recaudado. Y es una invitación a pensar en cómo frente a ciertas situaciones y frente a ciertas temáticas se logra construir mayor coordinación y alianzas. Y el último que quería señalar, me encantó la metáfora de las hormigas y la cigarra. Esto es un trabajo de hormiga de largo plazo, construir relaciones valiosas con gente que cree en nuestra causa es algo que lleva tiempo, que requiere compromiso, dedicación, seguimiento. Nuestro país tenemos una canción famosa por la cigarra. Tantas veces la canción de Mercedes Sosa, famosa, la canción de la cigarra, nos falta la canción de la hormiguita. Apelo, no sé si Mariana después me va a corregir, Mariana Messi, hay una canción de la hormiguita, pero tenemos que entender de que este es un trabajo de largo plazo, constante, y en este sentido, mientras escuchaba las presentaciones, traté de ver algunas estadísticas en paralelo. Cuando uno mira a Estados Unidos, que muchos lo observamos y tratamos de aprender, la principal actividad voluntaria es solicitar donaciones. Reitero, la principal actividad que hacen los voluntarios, cuando se ve qué hacen los voluntarios, es solicitar donaciones. Necesitamos convertirnos en un país donde no tengamos miedo en pedir aportes, contribuciones y donaciones. Creo que solo así vamos a ser capaces de sostener económicamente de la manera que necesitamos a las organizaciones sociales. Quiero agradecerles a todos. Nos vamos a volver a ver aquellos que quieran acompañarnos para tocar un tema que es fundamental, que surgió hoy también, la necesidad de trabajar con los equipos y acompañarlos y motivarlos. Y el 23 de junio, en 2 semanas, en este mismo horario, en este mismo canal, nos vamos a encontrar para pensar sobre equipos en tiempos de pandemia, cuidar, contener y motivar, con 3 referentes, con Alejandro Melamed, consultor muy reconocido en este campo, Patricia Cane, directora ejecutiva de la Fundación Tzedakah, Mariana Battaglini, directora ejecutiva de la Fundación Cruzada Patagónica. Mariana Lomé va a estar moderando este encuentro y tenemos algunos invitados más que van a hacer sus aportes. Los invitamos a quedarse en el chat para compartir información y sugerencias. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Les contamos cómo es la dinámica de este chat para los que no participaron en el anterior. Todos los que quieran, vamos a dejar 15 minutitos abierto el chat para que escribiendo ahí puedan compartir ideas, buenas prácticas, cosas que se quedaron pensando luego de este seminario. Les pedimos que más allá del usuario con el cual ustedes aparecen en el chat, se identifiquen y dejen su mail para que la gente, para que los demás que los lean puedan ponerse en contacto con ustedes. Nosotros les vamos a compartir un resumen de ese chat. Y mientras tanto les dejamos un poco de música de fondo. La idea, aunque
bueno, es mucho más diet y no engorda, que si ahora los invitáramos a tomar un cafecito con masitas, no es lo mismo, pero inventamos este chat para eso, para que no pierdan el contacto entre todos ustedes, que son un montón, y se imaginen por un momento que estamos en algún pasillo de la universidad, terminando el seminario, y bueno, y es el mejor momento para hacer networking. Así que vamos a dejar el chat abierto por 15 minutos, los leemos, los escuchamos ahí, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes.